canción. Por eso decía, porque ellos ya lo han escuchado una vez y lo van a volver a escuchar. Dios bendiga también a todas las personas que vean este video grabado después o que lo vayan a ver ahorita, ¿verdad? En línea, pero el saludo yo creo que ya no lo van a alcanzar a ver porque acabamos de empezar a transmitir. Así es que Dios los bendiga también en todos los lugares donde nos vean. Y hoy vamos a hablar, como ahorita están de moda las votaciones, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema que se llama el gobierno de la iglesia. Es el tercer distintivo de Calvary Chapel, pastor, me parece, o el cuarto. No es el tercero, ¿verdad? Es el tercer distintivo, el gobierno de la iglesia. Ya vimos el llamado de Dios al ministerio, como el pastor Chuck nos hace pues una referencia de cómo fue llamado él, cómo podemos saber si nosotros somos llamados al ministerio. Luego vimos el modelo de Dios para la iglesia, que está basado en el libro de los Hechos. Lo hemos enseñado ya más de una vez y el pastor y yo siempre lo estamos recordando, que es el modelo que Calvary Chapel ha tomado para la iglesia de hoy en día, como fue la iglesia en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Entonces, hoy es el tercer distintivo y es el gobierno de la iglesia. Hoy vamos a aprender cómo se gobierna Calvary Chapel. Quizá muchos de ustedes ya lo saben, pero muchos no, sobre todo las personas nuevas que están aquí, que han estado viniendo. Y algunos de nosotros yo creo que tampoco, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender hoy eso. Y el primer versículo, o los primeros versículos que vamos a leer es Efesios 1, 22 y 23. Así es como el pastor Chuck comienza este capítulo de su libro, Los Distintivos de Calvary Chapel. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Quiere decir que el gobierno de la iglesia es el Señor, ¿verdad que sí? Él es quien gobierna. ¿Quién gobierna nuestro cuerpo? Nuestra cabeza, ¿verdad? Hablando de nuestro cuerpo natural. Entonces la iglesia, esa es la ilustración que la Escritura nos enseña para que podamos entender que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. La iglesia no puede funcionar sin Cristo. Es como si usted funcionara sin cabeza. No puede, ¿verdad? Quizá algunos segundos. Hay personas que las han decapitado y su cuerpo se sigue moviendo por unos cuantos segundos, ¿verdad que sí? Hay iglesias también que funcionan sin Cristo por un poco de tiempo nada más, pero rápido se van para abajo. Entonces, hoy vamos a aprender, es un ejemplo muy gráfico el que puse, ¿verdad? Pero es que es así es. Somos un cuerpo y tenemos que estar completos. Y lo que no nos puede faltar es la cabeza. Los miembros a veces fallan, ¿verdad? Pero mientras la cabeza sea Cristo, la iglesia va a seguir avanzando. Entonces, lo primero que quiero que aprendan esta tarde, noche ya, es que en Calvary Chapel reconocemos que el Nuevo Testamento no ofrece una posición clara y definitiva sobre la preferencia de Dios respecto al gobierno de la iglesia. Es lo primero que nos enseña el pastor Chuck, que Calvary Chapel reconoce que el Nuevo Testamento no ofrece una posición clara y definitiva sobre la preferencia de Dios respecto al gobierno de la iglesia. Está un poco largo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Calvary Chapel reconoce, lo voy a hacer un poco más corto para que se entienda, que el Nuevo Testamento no nos dice así es como se debe gobernar la iglesia, sino que tiene, digamos, tres formas básicas. El Nuevo Testamento nos ofrece solo dos, pero hoy en día hay tres formas básicas de gobierno en la iglesia. Hablo de la iglesia en general, de la iglesia cristiana. Entonces hoy vamos a aprender cuál de esas formas es la que nosotros utilizamos en Calvary Chapel.
pero existen tres formas básicas de gobierno y dos de ellas están en el Nuevo Testamento. La tercera no está en el Nuevo Testamento. Nosotros la vamos a mencionar porque es una forma de gobierno que existe al día de hoy, pero ahorita vamos a ver cuál es. Vamos a empezar, lo voy a hacer rápido esta vez, sí. No prometo que vamos a irnos temprano, pero lo voy a intentar hacer muy rápido. La primera forma de gobierno que existe que existe y que se utiliza en la iglesia el día de hoy es episcopos. La iglesia está gobernada por episcopos. ¿Había escuchado esa palabra? No. Obispos, ¿verdad? Episcopos quiere decir supervisor o vigilante. Un pastor hoy en día cumple esa función de ser el episcopo de la iglesia, el obispo. Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, ¿verdad? Buena obra desea. Entonces, es una forma de gobierno donde el episcopo o el pastor es quien gobierna y dirige la iglesia. ¿Y cuál es el requisito o los requisitos para ser un episcopo? Los encontramos en 1 de Timoteo 3, del 1 al 5. Mire, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o el episcopo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo creo que más de una vez los que somos creyentes de hace mucho tiempo hemos escuchado estos requisitos, ¿verdad? Y a veces yo siento que nosotros tendemos a calificar a nuestros pastores con estos requisitos, ¿verdad? Tomamos la lista y decimos, a ver, mi pastor es marido de una sola mujer, irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que es amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Ahí ya como que empezamos a dudar, porque muchas veces vemos que hijos de pastores, como en mi caso Camila, ¿verdad? Son traviesos. Pero esta lista que usted ve aquí no está así como que el pastor debe de cumplirlos todos, pero estamos en una lucha constante. Estamos luchando todavía en esta carne. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, si usted los cumple todos, levante su mano y lo ponemos de pastor. Mañana, ¿verdad usted? Está difícil. Y eso que no son tantos, yo pienso que le faltan. Pero ahí en todos esos va la mayoría de requisitos que un pastor debe tener. Entonces, no es fácil ser pastor, pero es una persona que cumple con estos requisitos, es apta para dirigir la iglesia. Hoy en día hay un tipo de iglesia que es gobernada de esta manera y se llama la iglesia episcopal, que está gobernada por episcopos, obispos o pastores que tienen pues el control absoluto de la iglesia. Lo que el pastor dice, eso es. ¿Usted alguna vez se ha congregado en una iglesia así? ¿No? Dios me libre. Bueno, esa es la primera forma de gobierno de la iglesia. La segunda forma de gobierno que existe en nuestros días, en la iglesia, hablando de la iglesia cristiana, protestante, es la de los ancianos o presbíteros. ¿Ha escuchado de esa iglesia que es gobernada por ancianos o presbíteros? Amén. También llamada iglesia presbiteriana. Pero no todas las iglesias, más bien, no solo las iglesias que se llaman presbiterianas son gobernadas de esa manera. Hay muchas otras iglesias pentecostales, pudiera decir que también algunas, ¿cómo se llama esta denominación? Esta se me olvidó, hermano. La apostólica,
y otras que son de diferentes denominaciones, que no las voy a mencionar todas, son gobernadas de esta manera, no solamente la iglesia presbiteriana, pero esa tiene esa cualidad de que los presbíteros o ancianos son elegidos por el pueblo de la iglesia local, pero siempre hay un concilio o una asamblea nacional que es mayor en jerarquía y que lo rige, obviamente, que también quita y pone, ¿verdad? La iglesia escoge a veces sus representantes o sus gobernantes, sus líderes, pero hay una asamblea nacional que a veces dice, voy a quitar a estos, voy a poner a estos, y les cambia de líderes, les cambia de pastores, y a veces la iglesia no está conforme. He visto muchas cosas, muchos conflictos acerca de este tipo de gobierno, pero bueno, no estamos aquí para desacreditar, sino nada más para mencionar los tipos de gobiernos que existen en la iglesia hoy en día. Esta forma de gobierno es bíblica, está en Hechos 14:23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y también está otro versículo ahí, primera de Pedro me parece que puse. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Este es Pedro hablando. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ve, la petición de Pedro dice, yo también anciano. Sabemos que Pedro pastoreaba la iglesia en Jerusalén, junto con Santiago, ¿verdad? Hemos estado estudiando Santiago. Y él les dice, apacentad la grey. Ese es el trabajo de los pastores. Y también hay otro de los requisitos de un obispo que están ahí, que dice, no por ganancia deshonesta, lo acabamos de leer, ¿verdad? Sino con ánimo pronto. Entonces, es la forma de gobierno también del Nuevo Testamento. Los episcopos y los ancianos. Y la tercera forma de gobierno es la congregacionalista, que existe hoy en nuestros días, aunque usted a lo mejor vaya a sorprenderse ahorita. No sé si usted conoce una iglesia congregacional o congregacionalista. Es donde la congregación gobierna. Eligen sus líderes, pastores o ancianos, igual que los presbiterianos, ¿verdad? Pero la congregación ahí tiene la autoridad final. No el concilio, no hay una jerarquía. No hay. La congregación, de forma democrática, tiene la autoridad final. Ellos dicen qué se va a hacer y qué no se va a hacer. La iglesia vota y dicen, tal persona va a ser nuestro pastor, o lo vamos a quitar también. ¡Wow! Qué peligroso, ¿verdad? Ellos pueden ser independientes o pertenecer también a alguna denominación. Y hay muchas denominaciones que se gobiernan de esta manera, muchas iglesias. Chuck Smith consideraba poco viable esta forma de gobierno, ya que el pueblo históricamente va en contra de la voluntad de Dios. ¿Le sorprende que exista una iglesia así? Pues sí existe. Mire, históricamente el pueblo siempre ha ido en contra de la voluntad de Dios. En 1 Samuel 8:5, lo vamos a leer, ahí está en su pantalla, dice, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ya no querían ser gobernados directamente por Dios a través de los profetas, sino que querían un rey, ¿verdad? El pueblo de Israel quería ser gobernado por un rey. Y eso sabemos que trajo muchos problemas. Miren lo que pasó en Éxodo 16:2. Esta es una forma, digamos, Moisés era un profeta, era un hombre de Dios, pero la congregación quería mandar a Moisés. ¿Sí recuerdan? Ellos querían hacer su voluntad, ellos estaban inconformes y todo el tiempo estaban murmurando, dice aquí, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y luego en Números 14, del 1 al 3, volvemos a encontrar esto. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos.
¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? El pueblo se estaba siempre quejando de los líderes que Dios le ponía. No podemos gobernar la iglesia basándonos en lo que el pueblo quiere. Imagínense si Moisés le hubiera hecho caso al pueblo, se hubieran regresado a Egipto. Ellos decían que estaban mejor allá. Nosotros que leemos toda la historia sabemos que no era cierto, ¿verdad que no? Pero a veces somos así como Israel. Queremos volver a Egipto y decimos que estábamos mejor allá, pero no es así. Mire, y también los líderes se cansan. Fíjese lo que dice Números 14:27. ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Estas son palabras del pastor Solís. Ah, no, son de Moisés, ¿verdad? Son de Moisés. Es cansado estar siempre escuchando al pueblo y haciendo lo que quiere el pueblo, porque casi siempre el pueblo va en contra de la voluntad de Dios. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel se queja de Moisés y Moisés también se queja del pueblo de Israel. La nación de Israel en el principio tuvo un gobierno teocrático. ¿Sí saben qué es teocrático? Que son directamente gobernados por Dios. Claro que Dios no les hablaba directamente al pueblo, le hablaba por medio de Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería escuchar a Dios. No lo soportaba, decía, hey, ve tú, sube al monte y dinos qué es lo que te habla el Señor, porque nosotros no los atormentaba la voz a causa de su pecado, ¿verdad? Entonces, desde un principio Israel fue gobernado de esa manera hasta que terminó en el versículo que acabamos de leer, cuando el profeta Samuel fue designado por Dios. Obviamente Dios ya tenía planeado todo. No es como que dijo, me lo pidieron, se los voy a dar, ¿verdad? Pero fue ahí donde Dios les dijo, buscan un rey, les voy a dar un rey. Y fue Saúl a quien les dio, ¿verdad? Primeramente. Y luego dice, a causa de la petición del pueblo, Moisés fue un hombre sometido a Dios y usado como líder terrenal porque recibía de Dios la guía, las leyes y las reglas para la nación. Era lo que Moisés recibía por parte de Dios, las instrucciones de qué era lo que Dios quería que el pueblo hiciera, ¿cierto? Entonces, Moisés hacía todo al principio. Yo sé que muchos de ustedes conocen el libro de Éxodo. Levanten la mano si alguien nunca ha leído el Éxodo. ¿Todos alguna vez han leído Éxodo? Saben que Moisés hacía todo, ¿verdad? Y estaba cansado. Entonces llega su suegro y le da un consejo. Vamos a recordar cómo le dijo Jetro a Moisés en Éxodo 18, del 19 al 26. Lo voy a leer en mi Biblia. Ustedes si quieren lo leen en la pantalla. Éxodo 18. Primero es del 13 al 18, me equivoqué ahí. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y luego dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y luego viene el consejo que le da, dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino que deben de andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre de ti.
y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. ¿Por qué le leí todo esto? Porque este es el modelo de gobierno que usamos en Calvary Chapel hoy en día. No idénticamente, pero es un modelo tomado de aquí y del consejo que Jetro le dio a Moisés. Miren, sí tenemos hoy en día episcopos, pero no somos igual que la iglesia episcopal, porque nosotros tenemos pastores y también tenemos un grupo de ancianos o líderes o un consejo, como usted quiera llamarle. Tenemos, algunas personas le llaman mesa de consejeros. Nosotros le llamamos líderes, ¿verdad, pastor? Tenemos líderes aquí, tenemos servidores, y el pastor es la cabeza de la iglesia, es quien dirige la iglesia, pero siempre se apoya en su consejo. Es como una combinación de los dos primeros que vimos, ¿verdad? Vimos la episcopal y vimos la de los ancianos. Bueno, Calvary es como un poco de los dos. Calvary siempre se ha distinguido por estar en medio de muchas polémicas. Hay unos que son de un extremo, otros que son de otro extremo, y Calvary siempre quiere estar en medio para que tanto estos como los otros puedan congregarse aquí sin tener ningún problema. Por eso es que Calvary ha crecido tanto, porque no se mete en controversias. Bueno, trata de no hacerlo, ¿verdad? Y nosotros tenemos un Moisés aquí, que es el pastor Solís, que siempre está en contacto con Dios o con Jesús. Y tenemos a un grupo de ancianos también. ¿Sí sabe quiénes son, verdad? Voltea a su lado y vea a los que están más viejitos. No. Pues yo soy uno de esos ancianos. Soy uno de ellos. Aunque tenga el nombre o título de pastor asistente, soy un anciano. El pastor aquí es el pastor Solís nada más. Hay pastores asistentes o ancianos o consejeros. Está nuestro hermano Víctor, está nuestra hermana Leonor, que es la líder de los niños, está mi esposa, la esposa del pastor, y hay varias personas aquí en los cuales el pastor se apoya para resolver problemas. ¿Por qué? Porque al principio, cuando el pastor empezó aquí, estaba como Moisés también, resolviendo los problemas de todos. La diferencia es que Moisés tenía millares y millares desde que empezó, y gracias a Dios la iglesia va creciendo gradualmente, pero aún así es cansado. Entonces, entre más crece la iglesia, más necesitamos ancianos, más necesitamos líderes, porque Calvary Chapel no se gobierna de forma así autoritaria, episcopal, que nada más. Siempre hay un grupo de ancianos que ayudan al pastor en la búsqueda de la dirección de Dios y lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Mire, vamos a notar 3 características que Chuck nos menciona acerca del gobierno de la iglesia para Calvary Chapel. Número 1, el Señor tiene el control de la iglesia. Así es como debemos dirigir la iglesia, siempre tomando en cuenta a Dios primero, siempre tomando en cuenta que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Si usted viene al pastor o a mí con una idea o ¿sabe qué, hermano? Queremos hacer esto. Vamos a orar. Vamos a preguntarle a Dios primero si esto es bueno para la iglesia o no es bueno para la iglesia. Ya después de orar, si Dios no nos responde claramente, vamos a acudir al consejo para decirle, hermanos, ancianos, ayúdenos a orar para ver qué es lo que Dios quiere para la iglesia.
y qué dirección debemos tomar o qué decisión debemos tomar. Pero el Señor siempre tiene el control y siempre tenemos que esperar la respuesta de parte de Dios. ¿Cómo nos responde Dios? A través de su palabra. Pero necesitamos orar. Número 2. Los ancianos o líderes de la iglesia deben ser hombres y mujeres de oración que reconozcan que Dios ha ungido y ordenado al pastor de la iglesia. Eso es indispensable. Indispensable. Es vital. Primero que nada deben ser hombres o mujeres de oración. Y segundo, que reconozcan que Dios ha ungido y ordenado al pastor de la iglesia. Va a decir usted, pero eso es obvio. Pues sí, pero ha pasado muchas veces, no en esta iglesia, hablo de la iglesia en general, en la historia de la iglesia, que los líderes o ancianos no reconocen al pastor como que ha sido ungido por Dios, sino que piensan que el pastor está ahí porque no había nadie mejor, o que alguien lo puso porque era amigo del otro pastor, o no sé qué piensan. Pero cuando llegan a ocupar un puesto donde pueden tener autoridad o un poco de pues, ¿cómo se le puede decir? De influencia sobre las decisiones de la iglesia, empiezan a querer gobernar la iglesia a ellos y hacer el pastor a un lado. Ya pasó una vez aquí, ¿verdad, pastor? No vamos a decir marcas, dicen, pero ya pasó una vez. Y empiezan a decir, usted ni es pastor, y lo dicen literalmente. Usted ni es pastor, no sé por qué está aquí, cosas así, ofensivas y fuertes. Es necesario que los hombres que estemos rodeando al pastor para hacer su apoyo, primero que nada reconozcamos que es Dios quien ha ungido al pastor. Y Dios no se equivoca. Si usted ve defectos en el pastor, pues reclámele a Dios. Amén. Amén. Todos los hombres tenemos defectos, también los pastores. Pero si usted ve a alguien en Calvary Chapel, no sé en otras denominaciones, que es pastor, es porque Dios lo ha ungido. Estoy seguro de eso. Salvo algunas ocasiones, ¿verdad? Que también se han cometido errores. Pero ¿sabe cuánto han durado esas iglesias? Aunque sean Calvary Chapel, ¿verdad, pastor? Han durado poco tiempo y se ha cambiado al pastor. Porque aquí en Calvary Chapel no vamos a dejar que una iglesia o vamos a ponerle un parche así, no. Si el pastor está fallando, se quita, se pone otro pastor. O se cierra la iglesia, una de dos. O si quiere la iglesia continuar en su error, pues se le quita el nombre y ya no es Calvary Chapel, que también ha pasado. No sé si me voy a meter en problemas por estar diciendo esto en línea, pero pues allá el pastor que nos regañe. Pero yo sé que ha pasado. Entonces aquí hablamos la verdad. ¿Cuántos dicen amén? No se asuste. Número 3. Tratamos de conocer lo más que se pueda a alguien que vamos a colocar en una posición de autoridad. Tratamos de conocerlo lo más que se pueda. Si usted llegó a esta iglesia con ganas de servir, con dones, con virtudes, créame que nosotros queremos ponerlo a servir ya, desde ayer. Pero tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo y que usted nos conozca a nosotros también. Porque qué tal que lo pongamos a servir y mañana diga, ay, el hermano me cae bien mal. Pues no me conoció, hermano. O que diga, ay, el hermano, ¿por qué me habló así de fuerte? No, pues así habla el hermano, conózcalo primero. O que diga, ay, el hermano me dijo que por favor no venga mañana. No, es que está enojado, nomás que como no lo conoces, no sabes cómo te lo dijo. Necesitamos conocernos para que te podamos poner en una posición de autoridad, para que te conviertas en un líder, en un anciano que apoye en una de las áreas que la iglesia tanto necesita. Hace falta muchas personas que ayuden aquí. Necesitamos líderes de varones, necesitamos líderes de matrimonios, necesitamos otro líder de jóvenes, ¿verdad? Porque yo ya me cansé, ¿no? Porque a veces me toca predicar aquí y no hay quien le dé clase a los jóvenes.
necesitamos muchas personas que ayuden. Mire lo que dice 1 de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La imposición de manos es un símbolo de que tú estás pasando la autoridad que Dios te ha dado a otra persona. En algunas iglesias enseñan que este versículo es como para que no ores por cualquier persona porque está en pecado la persona. Pero no es eso lo que significa, es que no impongas con ligereza, conoce primero a las personas, pruébalos, todos los siervos tienen que ser probados para que puedan darles una autoridad, tienen que ser de buen testimonio, tienen que ser irreprensibles, tienen que tener todos los requisitos que leímos ahorita, la mayoría de ellos, no todos, ¿verdad? Porque esos son para un obispo, pero la mayoría de ellos deben tenerlos, si los tienen todos mejor. Claro, si no están casados, no es un requisito para servir. Para ser pastor, sí. Aunque algunas excepciones se dan, ¿verdad? Pero es mejor que seas casado. Para cualquier área que quieras servir. A menos de que tú digas, ¿sabes qué, pastor? Yo soy como el apóstol Pablo. Y quiero servir a Dios así toda mi vida. Puede ser. Aunque a algunos se les haga gracioso. Hay personas que han dedicado su vida completa a servir a Dios y nunca se han casado y se han mantenido, como dice ahí, puros. Entonces, no le podemos prohibir a alguien, oye, tú no te has casado, no puedes ser pastor, es a lo que me refiero. Claro que está ahí en los requisitos del obispado, pero si alguien quiere mantenerse puro, puede hacerlo y puede ejercer el pastorado, no se le prohíbe, pero tampoco se le exige, ¿sí me entienden? No somos como otras religiones que dicen, tienes que ser así o así, no. Pero es mejor que tengas todos los requisitos. Es como un matrimonio, hermanos. Uno no conoce realmente a su cónyuge hasta que está casado con él por un tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces ese tiempo son años, ¿verdad? Pasan 10 años y dices, oye, que no te conocí así. Imagínense aquí en la iglesia. Uno los ve y uno los dice, este siervo, aso de Dios. Lo voy a poner de líder de varones. Y a la otra semana ya no viene. Por no decir otras cosas más feas, ¿verdad? Entonces no lo conocíamos bien. Hasta que lo ponemos a servir. Yo una vez conté unos chistes, ¿verdad? De unos ratones. Ahora no traje chiste, pero voy a recordarle ese refrito. Que estaban unos pastores, ¿verdad? En una conferencia de plantación de Calvary Chapel y le dicen, ¿sabes qué? Tengo un problema en mi iglesia de unos ratones, dicen. Y no sé, dice, no sé cómo exterminarlos. Y en eso se acerca otro pastor y le dice, yo también tengo el mismo problema. Y cada vez son más, dice. Ya parece el templo de la India, donde las ratas, ¿verdad? No las matan porque son sagradas, según. Y llega otro pastor que los estaba escuchando y dice, no, hermanos, yo también tenía el mismo problema. Rapidito lo solucioné. ¿Y cómo le hizo, pastor? Dice, no, mire, yo agarré los ratoncitos, dice, los bauticé y le dije, para otra semana van a empezar a servir. No, hombre, se fueron todos. Rápido. Y así pasa muchas veces. Hay sorpresas, hermano, en el ministerio. El pastor Chuck decía, es mejor equivocarnos dándole la confianza a las personas de servir que equivocarnos no dándoles la confianza. Nosotros aquí estamos dispuestos a que usted sirva a Dios y le vamos a dar la confianza en determinado momento. Pero usted aún así, si falla, nos está fallando a nosotros y a Dios. Y nosotros vamos a decir, nos equivocamos con el hermano. Pero Dios no se equivoca. Entonces, va a haber un aprendizaje de eso, ¿verdad, pastor? Vamos a ser más fuertes cada vez como iglesia. Ya nos ha pasado 1 o 2 veces y estamos listos ya. Así es que si ustedes son de esas personas, prepárense porque nosotros ya ahorita ya te compramos unos guantes de voz. Pero ya estamos listos espiritualmente, ya no nos va a sorprender como la primera vez que nos agarró así como que, ¿qué está pasando, hermano? Pero si la hermana o el hermano se miraba bien consagrado, hermano.
Bueno, tratamos de conocerlo lo más que se pueda, pero siempre va a haber sorpresas. Los problemas surgen en la iglesia o en el gobierno de la iglesia cuando el éxito o el crecimiento comienzan a llegar. Si usted ve una iglesia muy pequeña, esta es una iglesia pequeña todavía, pero fue más pequeña en sus inicios y ha comenzado a crecer. Usted lo ha visto, ¿verdad? Usted que tiene tiempo aquí. Entre más crezca la iglesia, más conflictos van a crecer. Muchas personas tienen deseos de poder y otras tantas interés monetario. De esas no hay ahorita aquí, porque tampoco hay monetario. Pero si empieza a llegar, créanme que van a venir. Porque son como los ratones al queso. Huelen de lejos. Dicen, mira, esa iglesia ya está creciendo. Pasan por aquí afuera, van a ver el Mercedes-Benz del pastor. Van a decir, aquí me quiero congregar. Aquí sí hay prosperidad. Muchas personas hacen eso, aunque no lo crean. Hay iglesias grandes, hay iglesias de ricos, vamos a llamarles así. No voy a decir nombres para no meter en problemas, pero están por allá, ¿verdad? Por donde el pastor quería poner la iglesia. Hay colonias así, y usted pasa y dice, wow, aquí hermanos. Dices, ¿cuál será el carro del pastor? Porque hay puros Mercedes, BMWs. Y eso es aquí en Tijuana. Si vamos a otras ciudades, usted va a ver Lamborghinis, Porsches, Ferraris, en algunas iglesias. Porque son iglesias que se dedican a eso. Y ahí va a llegar la gente a querer participar del pastel. Entonces, siempre va a pasar eso en la iglesia. No debemos de estar con los ojos así, ay no, mi iglesia no. Siempre va a llegar la gente a querer aprovecharse de algo. A algunos no les interesa el dinero, nada más quieren poder, quieren posición, ser vistos, atención muchas veces, o quieren sentirse más que los demás. De decir, hermano, tú ya le puedes decir, tú eres líder de Ujieres, oh sí, póngase a trapear, hermano, así, de volada. Siempre han querido mandar y nunca habían podido, y el día que los ponen, empiezan a maltratar a las personas, a enseñorearse de ellas, y la escritura dice que nosotros no debemos de ser así. Entonces, tener un buen grupo de líderes es una de las ayudas más grandes que un ministerio puede tener, un ministerio pastoral. Y es lo que más anhelamos en la iglesia. Gracias a Dios tenemos un, llamémosle mediano grupo de líderes, ¿verdad, pastor? No es pequeño, pero no es grande como quisiéramos que fuera. Todavía faltan algunos integrantes. Entonces, entre más líderes tengamos, más, o no digamos más fácil, pero menos pesada la carga va a ser para los pastores de la iglesia. Los líderes deben ser rendidos al Espíritu Santo. No queremos que los líderes aquí digan, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor. No queremos títeres en Calvary Chapel, no queremos marionetas. Queremos líderes rendidos al Espíritu Santo, que oren, que pregunten, que cuestionen si alguna cosa nosotros la estamos haciendo mal. Imagínense que el pastor y yo digamos, sí, hay que hacer esto, y estemos equivocados los dos, y nadie de los líderes nos diga, oiga, pero eso va en contra de la palabra de Dios. Necesitamos que los líderes estén atentos y que vean también si algo no está yendo bien. Que sean una barrera, una protección para el pastor. Siempre y cuando tenga la razón también, ¿verdad? Ahora, deben conocer cómo hacemos las cosas en la iglesia para poder responder dudas y solucionar problemas o polémicas. Vimos aquí que cuando Jetro le dio el consejo, le dijo, enséñalos, ¿verdad que sí? Para que puedan resolver problemas pequeños. Un problema grande siempre va a tener que ir al pastor, siempre. Un problema grave, pero problemas pequeños, usted como líder puede solucionarlos. Pero necesitamos aprender cómo se hacen las cosas, cómo se resuelven los problemas, cómo se responden dudas. Por eso estamos dando estas clases. Por eso estamos dando este tipo de enseñanzas hoy, para que todos aquí, la mayoría, algunos son servidores, otros líderes y otros son nuevos congregantes, todos van a saber cómo se hacen las cosas en Calvary Chapel
El día que usted lo pongan a servir, usted ya va a saber, ya va a tener esa instrucción de cómo se gobierna la iglesia y cómo se hacen las cosas aquí. El pastor Chuck cuenta un ejemplo de un paseo, lo voy a contar rápidamente, que unos querían ir a un retiro, ¿verdad? A Mount Lemmon, y otros querían ir a un parque. Y dice que él tuvo ese problema. ¿Usted ya leyó el libro, no? Sí, gloria a Dios. Y él tenía ese problema y decía, no, es que en el monte no hay baños, está muy incómodo, hay mosquitos, etcétera, etcétera. Y los otros decían, no, pues es que en el parque, pues, siempre vamos ahí, queremos ir a un lugar nuevo, siempre va a haber, unos quieren hacer una cosa, como si ahorita les pregunto, ¿a dónde quieren ir? ¿Quieren ir a un rancho a Tecate? ¿O quieren ir a Disney? Disney, pastor, Disney. Van a decir unos, no, Disney, ¿no? Disney. Y otros van a decir, no, yo no tengo visa, pastor. Quiero ir a Tecate. Y se va a hacer la división, ¿verdad que sí? Eso pasa en las iglesias congregacionales. Entonces, el pastor lo que hace es apoyarse en su consejo y decir, ¿qué opinan ustedes? No, pues nosotros creemos que es mejor aquí. Entonces, ya el pastor cuando le dicen, el consejo decidió que vayamos allá. Ya no es el pastor nada más autoritario. ¿Sí me entienden? Ahora, por último, el pastor en Calvary Chapel no es empleado de la congregación. Porque muchas veces así se siente la congregación, muchas veces así. Es un siervo de Dios. Somos dirigidos por Él con ayuda de los ancianos. ¿Usted ha escuchado a la gente allá afuera que le dice luego a los gobernantes o a los policías, no, yo soy tu jefe, yo te pago? ¿Verdad que sí? Porque pagan sus impuestos. Y en teoría es así. Sin embargo, no directamente. Porque tú no eres jefe de, por decir, de un policía, porque entre toda la ciudad le pagamos, ¿verdad? Pero a muchas personas les pasa eso entre la iglesia, y dicen, yo doy mis diezmos, mi pastor me tiene que hacer caso, o los dejo de dar, o doy mi ofrenda. ¿Por qué no me toma en cuenta el pastor? Aquí en Calvary Chapel no es así. La ofrenda que usted da, el diezmo que usted da, es entre usted y Dios, para la obra de Dios. Pero los pastores no son empleados de la congregación. Son siervos de Dios, dirigidos por Dios, con ayuda de los ancianos. Y así es como se gobierna Calvary Chapel. El pastor tiene la última palabra aquí. El apoyo de los ancianos puede tomarlo él o no. Si él toma una buena decisión, gloria a Dios. Si toma una mala decisión, el Señor le va a demandar cuando él dé cuentas a Dios, tanto de él como de la congregación. Amén. Y eso es todo, la enseñanza del día de hoy. Fue breve, me sobraron 2 minutos.